Te amo, papi. Y yo te amo. ¿Qué harías si en un simple viaje familiar terminara convirtiéndose en la peor pesadilla de tu vida? Eso es exactamente lo que le ocurre al protagonista de esta historia. Lo que comienza como un simple accidente durante un viaje familiar se convierte en una pesadilla llena de dudas, misterios, pero mientras intenta descubrir la verdad, cada respuesta solo hace que sea aún más confuso. Y cuando crees que ya entendiste lo que está pasando, la película da un giro que cambia por completo la historia. Quédate hasta el final porque hoy te vengo a contar Fractura, una película que juega con tu mente y que probablemente te haga cuestionar todo lo que acabas de ver. ¿A dónde se llevaron a mi familia? ¿Qué rollo, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Ya saben, vayan por su cafecito. Comencemos. Todo comienza con una camioneta recorriendo tranquilamente la carretera, mientras todos los demás vehículos los rebasan. Dentro de un auto, el ambiente está muy lejos de ser tranquilo. Ray conduce de regreso a casa junto a su esposa Joan y su pequeña hija Perry, después de pasar el día de acción de gracias con la familia de ella. Pero el viaje se convierte rápidamente en una discusión. Ray está harto de que su suegro siempre lo menosprecie y asegura que la visita fue un completo desastre. Joan, en cambio, le responde que gran parte del problema fue culpa de él por llegar tarde manejando demasiado despacio. La conversación se vuelve cada vez más emocional. Entre lágrimas, Joan le confiesa que siente que su matrimonio ya no es lo mismo. Justo cuando la tensión alcanza su punto más alto, una camioneta aparece de repente y provoca un accidente. Los tres se llevan un enorme susto. Para romper el silencio, Perry comenta que su reproductor de música se había quedado sin baterías. Entonces empieza a cantar con su papá durante unos minutos, hasta que le pide detenerse porque necesita ir al baño. Ray entra a la siguiente estación de servicio. Mientras Joan acompaña a Perry al sanitario, Ray entra a la tienda para comprar unas baterías, una Coca-Cola para su esposa, un café y un par de botellitas de whisky. Sin embargo, al momento de pagar, descubre que el establecimiento no acepta tarjeta. No le queda otra opción que dejar algunos productos. Cuando regresa al vehículo, Joan le pregunta por las baterías, pero Ray, para evitar explicaciones, le miente diciendo que ya no había. En ese instante, Perry recuerda que olvidó su pequeño espejo de maquillaje en el baño. John decide regresar por él y le pide a Ray que revise debajo de los asientos por si acaso. Mientras busca, accidentalmente tira el café encima del vehículo y eso solo aumenta su mal humor. Mientras Ray intenta limpiar el desastre del café, la niña ve un globo del otro lado del portón y sin pensarlo demasiado, corre tras él. De pronto, un perro aparece detrás de unos enormes tanques y comienza a caminar lentamente hacia ella. Perry se queda completamente paralizada. Por el miedo, empieza a retroceder, sin darse cuenta de que justo detrás de ella hay un profundo pozo de construcción. Cuando Ray levanta la vista, el corazón se le detiene. Le grita desesperado mientras toma una piedra para intentar espantar al perro. Lanza la piedra con fuerza, pero el movimiento asusta todavía aún más a Perry. Ella pierde el equilibrio y cae directamente al vacío. Todo queda en silencio. Segundos después, Ray recupera el conocimiento completamente desorientado. Tiene la cabeza golpeada y apenas puede entender lo que ocurrió a su alrededor. Cuando por fin logra enfocar la vista, descubre a Perry consciente. Respira aliviado. Le pregunta si siente dolor. La niña le dice que está bien, pero en cuanto intenta mover el brazo, lanza un fuerte grito. Todo indica que podría estar fracturado. Sin perder más tiempo, Ray carga a Perry hasta la camioneta, mientras John intenta tranquilizarla desde el asiento trasero. Ray recuerda que hay un hospital relativamente cerca. Ahora ya no conduce despacio. Va tan rápido que incluso está a punto de provocar otro accidente. John, lejos de pedirle calma, solo le dice una cosa: más rápido. Finalmente llegan al hospital, pero lo que parecía ser el final de la pesadilla, en realidad apenas estaba comenzando. Ray entra corriendo al hospital para pedir ayuda, pero enseguida se da cuenta de que el lugar está completamente lleno, personas esperando por todos lados, mientras Perry sigue llorando del dolor. Joan le suplica que haga algo. Desesperado, Ray se acerca a la recepción y le explica que su hija acaba de sufrir un fuerte accidente y necesita atención de inmediato. Pero la recepcionista, con una actitud fría e indiferente, simplemente le dice que espere su turno. Le dice que por una vez en su vida luche por algo que realmente importa. Esas palabras hacen que Ray vuelva decidido al mostrador. Les ruega nuevamente que atiendan a Perry en cuanto antes, pero la respuesta es exactamente la misma:
que espere, que cuando un médico esté disponible lo llamará. Sin otra alternativa, comienza a llenar el formulario de ingreso. Mientras escribe, escucha cómo llaman a otro paciente que solo presenta un dolor estomacal. Eso hace que su frustración aumente todavía aún más. Pocos minutos después, Ray vuelve con su familia. Joan, ya un poco más tranquila, le pide disculpas por la forma en la que le habló. Le agradece por estar haciendo todo lo posible y reconoce que está intentando cambiar. Sin embargo, ahora ella comienza a sentir un fuerte dolor de cabeza. Ray sale a buscarle una Coca-Cola. En ese momento observa cómo una ambulancia llega de emergencias con 2 personas gravemente heridas. El hospital entra en un caos absoluto. Finalmente llaman a Perry. Por fin parece que recibirá la atención que tanto esperaba. Pero durante la interrogación, Ray comienza a darse cuenta de algo bastante incómodo. Hay demasiadas cosas sobre su propia hija que ni siquiera conoce él. Y ese será apenas el primero de muchos detalles extraños que están por aparecer. Mientras realizan el registro médico, el personal comienza a hacer una serie de preguntas de rutina. Primero le preguntan el nombre de Perry, su edad y algunos datos básicos. Pero conforme avanzan las preguntas, Ray empieza a quedarse sin respuesta. No recuerda información importante sobre su propia hija. Después descubren que Ray es un alcohólico en recuperación. También le preguntan por Abby, su esposa fallecida, y cuánto tiempo lleva casado con Joan. Antes de terminar, le ofrecen registrar a Perry como donante de órgano. Le preguntan si conocen su tipo de sangre. Joan responde que no. La empleada los observa por algunos segundos y les hace una pregunta que incomoda a todos. ¿Todo está bien en casa? Ray, molesto, responde que sí. Una enfermera llega con una silla de ruedas para llevarse a Perry. Poco después, el doctor examina a la niña. Tras revisarla, les explica que probablemente tiene el brazo fracturado. Sin embargo, hay algo que también le preocupa. Al observar sus pupilas, nota una reacción fuera de lo normal. Por precaución, recomienda hacerle una resonancia magnética para descartar una lesión en la cabeza. Aclara que el estudio será costoso. Más tarde, aparece otro médico para llevar a Perry a realizar el estudio. Sin embargo, les informan que únicamente una persona puede acompañarla, porque esa área es de acceso restringido. Joan decide ir con su hija. Antes de entrar al ascensor, Ray se despide de ambas con un abrazo. Las puertas comienzan a cerrarse. A la mañana siguiente, Ray despierta, sobreexaltado en la sala de espera del hospital. Confundido, nota que la herida que tenía en la frente ya fue curada. De inmediato, va a recepción para preguntar por John y Perry, pensando que la resonancia aún no termina. Pero la recepcionista lo desconcierta por completo. Le dice que no tiene información sobre ellas y que espera a que llegue el siguiente turno. Las horas pasan y nadie lo llama. Cada vez más desesperado, Ray vuelve al mostrador y pide que busquen a su esposa e hija en el sistema. Sin embargo, la respuesta lo deja helado. No existe ningún registro con esos nombres. Ray insiste en que un doctor las atendió la noche anterior e incluso menciona el formulario que llenó, pero le explican que esos registros ya no están disponibles. Convencido de que algo muy extraño está ocurriendo, exige que revisen el área. Ray intenta explicar todo lo que ocurrió, pero el médico revisa los registros del hospital y asegura que no existe ningún ingreso a nombre de Joan o de Perry. En ese momento, Ray reconoce a una enfermera que estuvo presente en la noche anterior. Convencido de que ella aclarará todo, le pide que diga la verdad. Pero para su sorpresa, la enfermera afirma que Ray llegó solo al hospital, con un fuerte golpe en la cabeza. Al escuchar eso, Ray pierde el control, intenta enfrentar a la enfermera, pero el personal de seguridad lo reduce de inmediato. Una enfermera le inyecta un sedante y lo encierran en una habitación para mantenerlo bajo control. Sin embargo, Ray se niega a quedarse dormido. Buscando una salida, encuentra una dosis de adrenalina y se la inyecta para contrarrestar el efecto del sedante. Segundos después, rompe una ventana y escapa hacia los pasillos del hospital. Ray corre por los pasillos del hospital completamente desesperado. Alcanza a ver al mismo hombre que horas antes se llevó a Perry para hacerle la resonancia. Sin pensarlo 2 veces, comienza a seguirlo. Aprovechando el desorden, logra escapar del edificio escondiéndose en la parte trasera de una camioneta. Cuando está seguro de que nadie lo sigue, en ese momento aparece una patrulla.
Ray corre hacia los policías y le cuenta todo lo sucedido. Les explica que el hospital desapareció a su esposa y a su hija. Aunque al principio dudan de su historia, los oficiales aceptan acompañarlo para investigar. Al regresar al hospital, el guardia de seguridad intenta convencerlos de que Ray está fuera de control, que deberían arrestarlos de inmediato. Sin embargo, los policías deciden escuchar ambas versiones antes de sacar conclusiones. Le preguntan a Ray a dónde fue la última vez que vio a su familia. Él responde sin dudar que fue cuando las llevaron a área de resonancias. Mientras recorren el hospital, Ray se encuentra cara a cara con el médico que ordenó sedarlo. Lo enfrenta inmediatamente y lo acusa de ocultarle la verdad. El doctor mantiene la calma e intenta explicar que probablemente todo se trata de un malentendido, aunque su actitud sigue pareciendo sospechosa. Los oficiales también piden hablar con el doctor, quien atendió a Perry la noche anterior. Después solicitan revisar el área donde realizaron las tomografías. El médico los lleva hasta el tercer piso, asegurando que ese siempre ha sido el lugar donde se hacen esos estudios. Pero Ray está completamente seguro de que eso es mentira. Él recuerda perfectamente que Joan y Perry bajaron al piso inferior, una zona restringida del hospital. Cuando llegan a áreas de tomografías, revisan los registros. Una vez más, no aparece absolutamente ninguna evidencia de que Perry haya estado ahí. Mientras más respuestas busca Ray, más parece que toda la realidad comienza a ponerse en su contra. Finalmente llega el doctor. Ray corre hacia él convencido de que por fin confirmará toda su historia, pero lo que escucha lo deja completamente paralizado. El doctor asegura que Ray sí llegó al hospital, pero llegó completamente solo. Explica que esa mañana ingresó después de sufrir un golpe en la cabeza durante un accidente. Incluso le recomendaron hacerse una tomografía, pero él se negó y decidió quedarse esperando en la sala. Lo más extraño es que, según el doctor, Ray repetía una y otra vez que estaba esperando a Abby. El problema es que Abby era su esposa fallecida. Ray no puede creer lo que está escuchando. Está convencido de que todos están intentando hacerlo pasar por loco para demostrar que dice la verdad. Uno de los policías propone revisar las cámaras de seguridad. Sin embargo, las grabaciones solo aumentan el misterio. El sistema del hospital es antiguo y únicamente registra unos segundos de cada minuto. En todas las imágenes, Ray aparece caminando completamente solo. No hay rastro de Joan, no hay rastro de Perry. Después de ver los videos, los policías empiezan a perder la confianza en su versión. Mientras tanto, en el área de emergencias encuentran una bufanda que pertenece a Perry. Pero hay un detalle inquietante. La única sangre que aparece en la prenda coincide con la de Ray. Todo comienza a apuntar hacia él. Y justo cuando parece que la situación no puede empeorar, aparece una psiquiatra, quien le pide hablar con él en privado, sin saber que esa conversación cambiará por completo el rumbo de la historia. Durante la conversación, la doctora le dice a Ray que encontraron su registro del ingreso al hospital. Por un instante, Ray siente un enorme alivio, creyendo que eso demuestra que siempre dijo la verdad. Pero la tranquilidad dura muy poco. Después cambia completamente de tema y le pregunta por Abby. Ray guarda silencio por unos segundos hasta que finalmente recuerda lo ocurrido hace 8 años. Abby murió en un accidente automovilístico y quien iba conduciendo era él. Además, estaba bajo los efectos del alcohol. Ese recuerdo lo destroza por completo. Confiesa que desde entonces vive atormentado de culpa, que nunca ha logrado superar aquella tragedia. Aún así, insiste que en esta vez está diciendo la verdad, que alguien se llevó a su esposa y a su hija. La doctora aparenta creerle y le propone regresar al lugar donde ocurrió el accidente para buscar cualquier pista. Mientras ella sale a hablar con los policías, Ray alcanza a escucharle la parte de la conversación. Todos creen que Joan y Perry jamás llegaron al hospital y que probablemente siguen en el sitio donde ocurrió la caída. Aunque Ray no estaba convencido, acepta acompañarlo. Llegan al área de construcción junto a varios oficiales y perros de rastreo. Uno de los perros comienza a seguir el olor de la bufanda de Perry. Ahí encuentran un pequeño espejo de maquillaje que la niña había perdido. Unos metros más adelante descubren un enorme charco de sangre oculto bajo una fina capa de nieve. En ese instante el caso da un giro todavía aún más inquietante. Ray intenta explicar que toda esa sangre es suya, producto del golpe que sufrió al caer al pozo, pero los policías no le creen. Aseguran que la cantidad de sangre es demasiado grande para permanecer a una sola persona con una herida como la suya. Mientras los perritos comienzan a revisar la escena, la doctora vuelve a hablar con Ray. Esta vez le pide que recuerde exactamente lo que ocurrió antes de la caída. Le pregunta si estaba enojado con alguien. Ray admite que sí. Confiesa que discutió con Joan durante el viaje
y que también se molestó con Perry porque no obedeció cuando le pidió que se quedara quieta. Entonces la doctora le presenta una teoría completamente diferente. Le dice que según ella el perro nunca existió. Afirma que fue Ray quien, cegado por la ira, acorraló a su hija y lanzó una piedra, provocando que cayera al pozo. Cuando Joan llegó para defenderla, también terminó siendo atacada por él. Según la doctora, el trauma fue tan fuerte que su mente creó una realidad completamente distinta. Para ocultar la verdad, Ray se niega a aceptar esa versión. Está convencido de que todos intentan culparlo por algo que él no hizo. Pero justo cuando los policías están a punto de arrestarlo, el perro del rastreo comienza a ladrar. Parece el mismo perro que Ray asegura haber visto antes del accidente. Ese detalle hace que Ray recupere su confianza en su historia. Sin pensarlo dos veces, le quita el arma a uno de los oficiales y toma como rehén a la doctora. Les ordena a todos que suelten sus armas y los encierra en una habitación de la gasolinería. Ahora solo tiene un objetivo: volver al hospital y rescatar a su familia, cueste lo que cueste. Ray regresa al hospital armado y entra por una puerta de acceso restringida, utilizando la tarjeta de la doctora. Avanza con mucho cuidado por los pasillos, evitando cruzarse con el personal que podría reconocerlo. Su objetivo es llegar al misterioso piso inferior, el mismo donde asegura haber visto por última vez a Joan y Perry. Sin embargo, al entrar al ascensor descubre que necesita una llave especial para ascender a ese nivel. En ese momento, las puertas vuelven a abrirse y justo enfrente aparece el guardia de seguridad. Ray lo toma por sorpresa, lo amenaza con una pistola, obligándolo a llevarse hasta el subsuelo. El guardia finge colaborar, pero cuando está a punto de entregarle la llave, intenta desarmarlo. Los dos comienzan a forcejear. Tras una intensa pelea, finalmente consigue la tarjeta de acceso. Ahora sí, el ascensor desciende hasta el piso que tanto había buscado. Al salir, encuentra un lugar completamente distinto al resto del hospital. Mientras avanza por los pasillos, observa a varios médicos transportando cajas marcadas con la palabra órganos humanos. Poco después, entra a una habitación donde hay dos cuerpos cubiertos con sábanas. Justo en ese momento, ve pasar a una mujer que le hizo unas preguntas durante el ingreso al hospital. Sin pensarlo, comienza a seguirla. Al mirarla por la ventana, observa una cirugía que lo deja completamente impactado. Al mirar dentro del quirófano, Ray está convencido de que los médicos están operando a Perry. Sin pensarlo dos veces, irrumpe armado y amenaza a todo el personal. En ese momento también ve a Joan, quien le asegura que las drogaron y que deben salir de ahí en cuanto antes. Ray toma a Perry en los brazos, trata de escapar con su familia, pero los médicos intentan detenerlo. En medio del caos, dispara por accidente contra una tubería de gas, provocando una enorme fuga. Cuando están a punto de salir, varios trabajadores vuelven a interceptarlo e intentan sedarlo. Ray consigue alcanzar el arma una vez más y dispara. Finalmente sube a la camioneta junto a Joan y Perry. Arranca a toda velocidad. Mientras conduce, les pregunta si están bien. Joan le responde que sí. Perry le dice que todavía le duele el brazo. Entonces Ray comienza a cantar para tranquilizarla. Pero justo en ese instante, la película revela el giro más impactante. Al enfocarse al espejo del retrovisor, descubrimos que en el asiento trasero no viajan ni Perry ni Joan. Solo hay un joven paciente gravemente herido. Todo lo que vimos dentro del hospital ocurrió únicamente en la mente de Ray. Un flashback muestra la verdadera historia. Perry murió al caer al pozo, y cuando Joan llegó, vio lo sucedido. Comenzó a gritarle desesperadamente. En medio del caos, Ray la empujó y ella cayó sobre una varilla de construcción, perdiendo la vida también. Después, completamente fuera de la realidad, cargó los cuerpos hasta la parte trasera de la camioneta. Su mente fue incapaz de aceptar aquella tragedia y creó una realidad falsa donde ambas seguían con vida. La última escena muestra a Ray conduciendo mientras continúa cantando, convencido de que su esposa y su hija siguen acompañándolo. Y así termina Fractura, una película que juega con tu mente hasta el último segundo y demuestra que a veces el peor enemigo no está afuera, sino dentro de nuestra propia cabeza. Bueno gente, espero les haya gustado este video, esta historia, este resumen. Ya saben, denle like, suscríbanse y coméntenme qué tal les pareció.
papá nos Hasta la próxima, gente. Te estaré esperando justo aquí cuando salgas.